Al final del Cretáceo, es decir, hace 65 millones de años, la base de lo que actualmente es la península de Yucatán ya había emergido del mar, pero la capa de agua, aproximadamente 50 centímetros de profundidad, aún la cubría hasta Omán. Existe una teoría, la cual dice que al final del Cretáceo, un objeto celeste se impactó cerca de lo que millones de años después sería el puerto de Chicxulub, en la costa norte de Yucatán. A raíz de este cataclismo, más de las 2/3 partes de los seres vivos, entre ellos los dinosaurios, que a lo largo de 100 millones de años habían habitado la Tierra, comenzaron a extinguirse. La creación del cráter, cuyo diámetro oscila entre los 180 y 300 kilómetros, actualmente está sepultado en su parte más profunda a 1100 metros bajo tierra. Gracias a este impacto, la gran mayoría de los gigantescos reptiles se extinguieron y posibilitó durante el transcurso de esos millones de años que los mamíferos alcanzaran su gran apogeo en número y diversidad de especies. En otras palabras, las formas de vida terrestre y acuática se hicieron más parecidas a las conocidas hoy. El primer humano fue el Homo sapiens. Hacia el final del Pleistoceno, los Homo sapiens pasaron a América a través del estrecho de Bering. Sin embargo, con los grandes cambios climáticos sobrevino la desglaciación, las capas de la Tierra retrocedieron y principió la antigüedad. Pero lo más importante es que el hombre ya estaba en el Nuevo Mundo y la península de Yucatán estaba conformada como la conocemos en los mapas actuales. El desarrollo de la cultura maya está dividida en 3 grandes periodos. El primero de ellos, el preclásico o formativo, que es precisamente la época donde los mayas empiezan a desarrollar. Después, el clásico, que es la época de esplendor. Y por último, el posclásico, que es la época de decadencia y que termina con la llegada de los españoles a la península de Yucatán. El periodo preclásico a.C. comenzó en el 2500 a.C. y termina en el 300 después de Cristo. Durante esta época, los mayas están situados mayormente en la zona conocida como el Petén, que está en la base de la península de Yucatán en una cuenca interior que mide aproximadamente 100 kilómetros de largo por 30 de ancho, cuya zona principal es el Petén Itzá. Durante este periodo de formación se ve una notada influencia de la cultura olmeca, conocida como cultura madre, hacia los mayas, y es cuando comienzan a sentarse las bases para la creación de su civilización. Es hasta el año 300 después de Cristo que aparecen grandes centros ceremoniales, característicos de la cultura maya, como Tikal, Huachactún, Naranjó, Nacún y Yaxá. La organización social de los mayas estaba dividida principalmente en linajes, donde en la clase más importante podemos encontrar a los nobles y reyes, seguidos de sacerdotes, y en los niveles inferiores podemos encontrar a comerciantes, tanto como al pueblo y a algunos esclavos. Durante este periodo destacan algunas vasijas de decoración y principalmente dibujos tallados en las cuevas o principales centros ceremoniales, así como herramientas simples, y durante este periodo también se comienzan a sentar las bases para los grandes descubrimientos posteriores, como el calendario maya y su sistema de numeración, así como el tallo de glifos. La base de la economía era principalmente la agricultura. A partir del 300 después de Cristo, los mayas entraron en un largo periodo conocido como el Gran Clímax de la civilización maya, que da fin en los años 1000 después de Cristo. Igualán y Chichén Itzá se desarrollan durante esta época, y es precisamente durante este periodo que tienen su esplendor y expanden su poder e influencia sobre los centros urbanos de mediana y menor jerarquía, como Etzatlán, Civilchantún, Semé, Xel-Há, Sayil, entre otros, a través de alianzas políticas y matrimoniales, así como de enfrentamientos bélicos. La estructura sociopolítica se ve afectada durante este periodo, debido a que los mercaderes, sin ser nobles de nacimiento, adquieren riqueza y un poder mayor al que se le conocía en épocas anteriores, lo cual le permitió tener acceso a puestos relevantes dentro de la rígida organización gubernamental. Esto se da gracias a que el comercio alcanza su esplendor durante estas épocas, tanto internamente como externamente, comerciando con otras civilizaciones. Principales objetos como obsidiana. En el arte, los elementos que obtienen gran popularidad son las estelas, que servían para narrar las historias de hazañas y obras del gobernante en turno. También se registraban nacimientos, matrimonios, ascensos y transmisiones de poder, entre otras situaciones y acontecimientos. Habían estelas tanto incorporadas a grandes centros ceremoniales como parte
de su arquitectura, así como individuales o separadas de esta. También durante este periodo destacan los Sacbeob o caminos blancos que comunicaban grandes centros ceremoniales como Yashuna con Kobá, Uxmal con Kabá y Kobá con Ixil. El periodo posclásico. A mediados del siglo XV, a raíz de las pugnas entre los Shu y los Kokon, la dinastía de los Kokon fue asesinada y la ciudad de Mayapán fue saqueada y luego destruida. La caída de este centro generó un vacío de poder. La élite maya fue incapaz de conformar una nueva estructura política que centralizara, y cada señor fue yéndose a su tierra y desde su respectiva capital comenzó a regirla con un título de Halach Unik o Gran Señor. De ellos dependían conjuntos variables de Batabob o caciques, quienes gobernaban sus respectivas poblaciones. Los mayas llamaron a esta gama de relaciones políticas Huch Cabal y los españoles provincia. La estructura política de las provincias indígenas constaban de 3 niveles. El primero era el Custel, parcialidad o barrio, integrado por un conjunto de casas que agrupaba cada una hasta 6 familias. Proveía de fuerza de trabajo y productos a la élite. Sus hombres formaban los ejércitos. El segundo nivel era el Batabil, o señorío, el cual estaba bajo el dominio del Batab o cacique. Él sujetaba política y administrativamente a un grupo de parcialidades y residía en una de ellas. El tercer nivel lo encarnaba el Halach Unik, que residía en la capital. El cargo era hereditario por línea paterna, sus funciones eran religiosas, militares, judiciales y políticas. La tierra era concebida como dadora de vida, por lo que no era susceptible privatizar ni ser objeto de compra-venta. Los mayas tenían una alimentación basada en el maíz. Se convirtieron en verdaderos expertos de las características del suelo peninsular y de las variedades del maíz. En torno a estos conocimientos organizaron su sistema de milpa. Primero seleccionaban el terreno, lo desmontaban con hachas de pedernal, lo quemaban y posteriormente procedían a la siembra. Eran apicultores, conocían 2 clases de abejas. Una la criaban en colmenas hechas con troncos de árboles huecos, de donde extraían miel y cera negra. La otra era la abeja silvestre.